Hola amigos, señoras y señores, cordial bienvenida a Facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Sean todos bienvenidos. Estamos en esta presentación correspondiente a este miércoles 15 de febrero del año 2023. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, a todas y cada una de las personas que de manera periódica y cuando emitimos un programa nos siguen interiorizándose de las facetas, porque estamos donde otros no están, las facetas de la vida, como alguien diría. Gracias por haberse suscrito y a quienes aún no lo hicieron, les invitamos a suscribirse a este canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. También estamos en el Facebook con Iván Marcel Durán Fernández. Muchas gracias anteladamente. El programa de hoy tiene en realidad una duración de unos 30 a 35 minutos aproximadamente, pero voy a darme modos, si el término cabe, para en este programa hablar de dos temas de carácter histórico, dos temas importantes. El primero, que tiene relación con una orden religiosa, la orden de los jesuitas. Y prácticamente esta orden religiosa sufrió, si el término cabe, los flagelos de la política en la época virreinal, en la época española, en la época de la colonia aquí en Potosí. Pero ese flagelo, como lo denomino, no solamente fue en esta parte de las colonias que en ese entonces eran las del Nuevo Mundo, sino también en el resto de otros países donde se habían asentado los jesuitas. Pero en esta oportunidad voy a hablar prácticamente de lo que sucedía de manera breve, desde luego, en las colonias del Nuevo Mundo. Y la otra parte de este programa va a estar dirigida a las lagunas de Potosí, a las lagunas que desde la época colonial han provisto de agua por entonces a la pequeña ciudad de Potosí, que en algún momento tenía más habitantes que Londres o Nueva York. Vamos a hacerles conocer algunas leyendas que se sucedieron precisamente alrededor de las lagunas de San Ildefonso, en fin, todas las lagunas coloniales que aún, aunque ya en menor número, existen en nuestra ciudad. Pónganse cómodos, así que vamos a comenzar con este programa de facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Comenzamos con esta primera parte de facetas. Quiero dedicar algunos minutos, pero de este tema vamos a seguir investigando porque para serles sincero es un tema que me apasiona bastante. Lo sucedido en este caso en épocas de la colonia en América, en lo que hoy es América, pero en ese entonces era la colonia en el Nuevo Mundo, y básicamente lo que ocurría en la colonia por las minas de plata de Potosí. Y hay un artículo que ha publicado a nivel internacional el periódico, así es el título del periódico, y en el artículo del día escribe Santiago Molina. Y una pregunta que periodísticamente se hace Santiago Molina dice, ¿por qué fueron expulsados los jesuitas? Las misiones en América se saltaron la ley española que prohibía usar armas de fuego a los indios. Imagínense las colonias españolas que estaban en América eran gobernadas desde España por el rey y en cada uno de los lugares de esas colonias había un virrey que tenía una jurisdicción bastante grande. Y los indios en algún momento, como ustedes van a darse cuenta en el siguiente relato, pues ya comenzaban a querer ejercer algunos derechos propios de esa época, como por ejemplo usar armas. Pero por supuesto es lógico suponer que eso se prohibió y esa fue una de las razones por las cuales los jesuitas tuvieron que ser expulsados, no porque ellos querían usar las armas, sino porque prácticamente ellos, desde el punto de vista religioso, querían hacer entender que había que culturizar a los indios de ese entonces en las colonias americanas. Pero vayamos con lo que escribió en el artículo del día Santiago Molina. El día 2 de abril de 1976, es decir, hace más de 250 años, los jesuitas fueron expulsados de España. De madrugada y a la misma hora,
la fuerza pública entró en todos sus conventos y fueron trasladados a barcos que los llevarían a Italia. Bueno, eso ocurría en España. Y también dice, entre el 2 de julio de 1767 y el 22 de agosto de 1768, fueron expulsados de las colonias españolas en América. El motivo oficial por que el rey Carlos III tomó esa decisión, a propuesta de su ministro Campomanes, fue el hecho de haber propiciado el motín de Esquilache, en el que murieron 40 civiles bajo las balas de la Guardia Real. La causa aparente de ese levantamiento popular fue la aprobación de un decreto que prohibía el uso de la capa y del sombrero de ala ancha para evitar esconder armas y productos de contrabando. Como mencionan todos los historiadores, ese fue el motivo aparente, ya que la causa última fue el descontento que supuso una subida desmedida del precio del pan. Suele haber unanimidad entre los expertos en que los motivos de esa expulsión fueron otros bien distintos. En cambio, no se ponen de acuerdo en cuál pudo ser la causa fundamental. Y entre esas causas, las más citadas son el apoyo decidido de los ministros ilustrados con mayor influencia en la corte de Carlos III en favor de los frailes jansenistas, con el fin de rebajar el inmenso poder económico y político de la orden jesuítica o el deseo de esos ministros de que fuera el Estado quien mandara en las órdenes religiosas en lugar de estas en el Estado, que era lo que había sucedido hasta entonces, cosa que solo podía ser posible ilegalizando y expulsando a los jesuitas. Algunos investigadores citan también el malestar creado en la Corte Real por el apoyo que los responsables de las misiones jesuitas en el Río de la Plata dieron a los indios guaraníes contra los desmanes de los caciques españoles. Aquí brevemente quiero hacer un alto. La Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, que se suscitó en hechos allá por 1700 y pico, fueron prácticamente las luces que iluminaron el humanismo y dieron una nueva fisonomía a lo que debía ser primero el papel de la Iglesia y el papel del Estado. Porque hasta antes de eso, las funciones estaban mezcladas y eso todavía se había arrastrado, si el término cabe, todo el siglo XIX. Y claro, hay que separar las funciones de la Iglesia y las funciones políticas del Estado. Sí o sí hay que separar, porque no pueden ser mezcladas. Pero a manera de comentario breve, da la casualidad que en algunos estados del mundo eso se ha mezclado y por ello siempre ha habido persecución a los religiosos. Y un asesinato, eso fue un asesinato, lo ocurrido con Monseñor Romero, obispo de El Salvador, quien fue asesinado en plena homilía, en plena misa, en 1980, por las fuerzas militares que en ese entonces gobernaban ese país. Y se lo había confundido prácticamente, porque Monseñor Romero, si mal no me equivoco, me corrigen por favor en sus comentarios, no tengo la idea exacta si fue o no canonizado, pero me imagino que tendría que haber sido canonizado, porque su acción fue, Monseñor Romero, de Salvador Romero, fue estrictamente religioso, humanístico, a favor de la gente pobre, de la gente que estaba en una situación de decadencia moral, de decadencia económica, etc. Eso es lo que ocurría en El Salvador. Y los militares habían tomado el poder, ayudados por los Estados Unidos, pensando que Monseñor Romero era un político de izquierda, pero en realidad no era así. En realidad es discutible todo esto, pero el tema es de que las funciones de la Iglesia no deben ser confundidas con las funciones políticas del Estado. Pero en lo que estoy relatando de por qué fueron expulsados los jesuitas de la América colonial, todavía, como ustedes acaban de escuchar, no hay un acuerdo entre los autores. Unos dicen que fue porque se les había prohibido usar armas. En fin, hay muchas razones. Pero sigamos de manera breve con este interesante artículo que ha escrito el artículo del día Santiago Molino, ¿por qué los jesuitas fueron expulsados de la América colonial? Como suele ser habitual en los asuntos excesivamente complejos,
En el caso de la ilegalización y expulsión de los jesuitas, no hubo una causa única, sino un conjunto de hechos concatenados que colmaron el vaso. Aunque es cierto que algunos de esos hechos es más decisivo que el resto, y a pesar de que la mayoría de los historiadores conceden menor importancia al comportamiento de los jesuitas en las colonias españolas de América, el periodista que escribe esto dice: mi interpretación personal es que la causa fundamental fue ese comportamiento. Esa creencia la mantengo no porque yo sea un experto en el tema, sino por lo que narra José Cardiel en la relación de las misiones del Paraguay. Un jesuita vasco que fue párroco en las más importantes reducciones del Paraguay y partícipe directo en algunas de las arriesgadas expediciones de los indios guaraníes contra las tropas reales portuguesas y españolas. Dicho jesuita escribió esas crónicas durante su exilio italiano tras el decreto de expulsión de Carlos III. Y ese relato, señoras y señores, no se publicó hasta el año 1913 y a pesar de su importancia quedó absolutamente relegado hasta que Héctor Sáenz Ollero hizo una edición comentada en el año 2002 y fue publicada por la editorial Dastín. Aunque el Tratado de Tordesillas, firmado por los reyes de Portugal y de España en el año 1494, aunque en ese tratado dice, quedaban bien claros los límites de la conquista de ambos países en el sur de Brasil, las tropas portuguesas jamás respetaron y los reyes españoles hicieron bien poco para exigir ese respeto. Y eso motivó que en el año 1644 los indígenas derrotaran fulminantemente a un ejército portugués integrado por 5.000 soldados. Y tras esa derrota llegaron muchas más. El efecto más directo de esa modificación en la correlación de fuerzas fue la firma del Tratado de Madrid en el año 1750, por el cual se hizo una delimitación mucho más clara de las zonas de influencia de ambos países y se especificaron las sanciones que recaerían en el país infractor. Finalmente, dado que ahora los indígenas se sentían más fuertes y más seguros, no aceptaron dicho tratado por ese entonces, y ello trajo consigo una serie de batallas conocidas como la Guerra Guaranítica, en la que los indios guaraníes se enfrentaron contra las tropas portuguesas como contra las españolas, con la activa participación de algunos jefes de las misiones jesuitas, según el padre Cardiel. Y esa guerra fue el germen de las luchas posteriores que tuvieron como objetivo conseguir la independencia de las colonias americanas, como sucedió un año más tarde. Y como dije al principio, alega el periodista, las causas de la expulsión de los jesuitas de los principales países europeos fueron múltiples, pero no hay que ser muy sagaces ni muy expertos para inferir que el papel que los jesuitas tuvieron en la radicalización de los indios americanos contra las potencias colonizadoras europeas fue el motivo fundamental de esa expulsión. En Portugal se produjo el año 1758, en Francia en 1764 y en España el día 2 de abril de 1767. Eso es lo que, señoras y señores, podemos extraer de esta publicación internacional del periódico, el artículo del día Santiago Molina, ¿por qué fueron expulsados los jesuitas? Vamos a seguir investigando, porque esa es una de las finalidades que tiene Facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, porque también hubieron jesuitas en la colonia, en Potosí, en esta parte de la América colonial, si el término cabe, y también fueron expulsados. Y alguien me contó, una persona de mucha edad, a quien le agradezco, pero por razones obvias no voy a decir su nombre, pero es una persona de mucho respeto, ya está pero muy anciano, pero esa persona me dijo que, de acuerdo a la historia, y eso es lo que voy a investigar, de Potosí también fueron expulsados los jesuitas, casi antes de comenzar el siglo XVIII. Y la expulsión, la salida de los jesuitas de Potosí fue muy, pero muy penosa, me dijo. En días fríos, días de nevada, por la cordillera de los Frailes, los jesuitas tuvieron que abandonar Potosí colonial. Pero eso vamos a investigar, porque la historia no admite opiniones sin fundamento. La historia no admite que uno vaya tratando de emitir su punto de vista sobre algo que no ha sido. Por eso es que la historia se la escribe, mal o bien, pero se la escribe, y luego nadie puede cambiar esa historia, a menos
que tenga prueba contundente de que quienes escribieron esa parte de la historia mintieron, exageraron o especularon, pero eso es poco probable. Por eso no entendemos cómo en algunos países, no digo cuáles, se está pretendiendo borrar la historia, como si los seres humanos, los habitantes de algunos de esos países, no se habrían dado cuenta que la historia fue muy, pero muy distinta. Y Bolivia en la actualidad no se salva de aquí. Ahora, señoras y señores, aquí en el canal de YouTube Iván Marcial Joan Fernández, quiero referirme al tema de las lagunas de San Ildefonso, de las lagunas del Caricari, aquí en Potosí, Bolivia. Pero por razón de tiempo vamos a tener que prolongar para un otro programa, incursionando sobre todo en el tema histórico del origen de las lagunas. Pero voy a darles un adelanto, porque la fuente que tomo para hacer conocer a ustedes estos relatos muy, pero muy interesantes, está en el libro de las Crónicas Potosinas de Modesto Omiste, y está en el tomo 1, y donde dice Lagunas y Fuentes, 1574-1892. Y hay algo que me llama la atención, por supuesto de manera positiva, es cómo don Modesto Omiste se pasó el trabajo, pero ese era su trabajo en realidad, de hacer una amplia descripción primero del origen de las lagunas, cómo fueron fabricadas. Esas murallas, por ejemplo, dice, estaban fabricadas en 5 órdenes de lienzos verticales, en muros de piedra seca, destinados a recibir el choque de los movimientos del agua estancada. También Modesto Omiste se refiere a la construcción, costo y dimensión de las lagunas. Una parte muy breve. Una de las primeras lagunas que se construyó en Potosí fue en 1573 y fue la llamada Chalviri o Tobaco Ñuño, a expensas de la Caja Real en parte y de los mineros de Porco, capitán Millanes, capitán don Íñigo de Mendoza, de la Orden de Calatrava, don Sebastián de Arles y el contador Villafranca, y su construcción duró 3 años. También habla de la laguna de Salvador, la laguna de San Ildefonso del Caricari, la laguna de San Pedro, pero eso lo vamos a dejar para un punto aparte, es decir, para un próximo programa, porque vamos a entrar con lujo de detalles, porque muchos potosinos y potosinas, muchos que ven facetas, estoy seguro que no conocen de manera exacta cuándo y cómo fueron construidas las lagunas de Potosí. Las lagunas que originalmente proveían de agua a la ciudad de Potosí, pero también servían para el funcionamiento de los ingenios mineros. Quiero, en esta oportunidad, señoras y señores, referirme a cuál fue el carácter del pueblo. ¿Cómo sentía el pueblo el tema de las lagunas, aparte de que recibía el agua para sus hogares, aunque de una forma muy arcaica? Sobre las lagunas de Potosí, la laguna de San Ildefonso, etc., se han tejido muchas conjeturas en cuanto a tradiciones, a leyendas, a cuentos. Por ejemplo, cuentos de alma en pena, a los enviados de Satanás, etcétera, etcétera. Así que voy a entrar a sus hogares para dar lectura gracias a la obra de Modesto Omiste. Y dice, en la página 91 del segundo tomo de las Crónicas Potosinas, publicadas en París en 1890 por el señor Vicente G. Quesada, se registra un capítulo referente a las lagunas de Caricari, del que vamos a reproducir algunos de sus mejores párrafos, tanto para amenizar la presente obra como para hacer conocer las relevantes dotes literarias que distingan al escritor argentino, quien nos merece especial gratitud por haber consagrado su talento a describir las costumbres de Potosí en su edad medieval en 2 hermosos libros de esmerada atención. ¿Quieren que les cuente? Pónganse cómodos. Aquí comienza una de esas primeras tradicioncillas y leyendas, como aquí dice la obra de Modesto Omiste.
Poco faltaba para contarse medio siglo desde la terminación de las célebres lagunas y de la ribera de los ingenios. Los años transcurridos habían cambiado poco las costumbres. El 10 de marzo de 1626 fue designado para un alegre banquete que daba una de las damas de reputación dudosa, y al decir del cronista, pecadora de fama. Hermosa tenía el fuego de las criollas, ardiente en sus pasiones y vehemente en sus deseos. 20 caballeros ricos habían sido invitados y 18 jóvenes cuya reputación no estaba al abrigo de sospechas. Ella quiso que fuese el banquete espléndido, los vinos y los manjares variados y abundantes, las mujeres bellas y fáciles, y los hombres conversadores y bulliciosos. Terminada la comida y antes de sentarse a la carpeta a jugar como era costumbre, resolvieron entretener algunas horas refiriendo las leyendas fantásticas de la Villa Imperial. Echóse suerte para fijar el orden en la narración y después de un momento de silencio de sentarse las damas y los caballeros sobre los hermosos canapés blandamente reclinados en cojines de damasco carmesí en torno del brasero de plata, el más anciano de los convidados empezó con voz pausada este cuento. Una tarde nebulosa y triste, dijo, de esas que en invierno hacen vivir al lado de la llama en la intimidad del hogar, llamó a la portería del convento de San Francisco un viajero cubierto de polvo, desgreñado el cabello y extremadamente pálido. Llevaba báculo de peregrino. Sentóse a descansar y dirigiéndose luego al lego portero pidió hablar al reverendo padre guardián. Larga y misteriosa fue la entrevista en la celda del prelado. Cuando tañía la campana del convento para marcar la hora del silencio, el viajero trasponía la puerta del claustro y se encontraba en la calle. Una ave agorera de fatídico graznido rozó con su ala la frente del viajero, lanzando en el espacio su estridente grito. Él tembló, pero continuó su camino. Aquella ave volaba despacio, se detenía en los tejados de las casas, en las pilas de las plazas, y seguía, al parecer, a aquel mancebo. De vez en vez, su vuelo estaba tan cercano a su rostro que al cortar el aire le alzaba el cabello. Aquel hombre no hacía ni ademán para espantarla, a pesar de que iba armado con un largo báculo de peregrino. Su única defensa era hacer la señal de la cruz y balbucear sonidos inarticulados semejantes a una oración. Entró aquella noche en un bodegón de la calle de La Plata, y hoy, dice Modesto Miste, se ignora cuál de las calles de la ciudad de Potosí se llamaba así, es decir, la calle de La Plata. Y los jugadores que allí estaban sin saber por qué suspendieron el juego. Y de repente el ave cruzó la sala alumbrada con candil y su estridente graznido fue tan prolongado, tan sobrenatural y tan extraño que todos se pusieron de pie y se persinaron. El viajero se había sentado a una mesa, parecía un difunto, y su rostro estaba tan pálido que se hubiera creído había perdido toda su sangre. Dio un golpecillo sobre la mesa y pidió de beber. Pero, al llevar el vaso a sus labios descoloridos y secos, el ave fatal graznó desde el patio. El viajero esperó. Y cada vez que intentaba apagar la sed se oía el mismo lúgubre grito. Pronto se alarmó el hostelero y los parroquianos y armados de palos salieron a espantar a aquella ave, pero no la vieron más. Entonces uno de los truhanes se levantó y dirigiéndose al recién venido dijo: «Alma de este o de otro mundo, ¿es vuestro compañero ese búho?». Pero el hombre pálido había desaparecido, solo se oyó desde la puerta el mismo graznido. Aterrados quedaron los jugadores y la taberna se cerró temprano. Y desde aquella fecha contáronse 12 años por día. El viajero llamaba a la puerta de San Francisco y cuando había reunido 10 pesos hablaba al padre guardián, dábale el dinero para que dijese misas. El ave aparecía siempre. Seguía a todas partes al hombre pálido que así lo llamó el vulgo. Cuando entraba a orar en los templos, el ave se posaba sobre la cruz de la torre y desde allí lanzaba su prolongado graznido. Salía el mancebo, y el ave descendía rápida como un dardo y graznaba en su oído, rozando con su ala misteriosa el pálido rostro de aquel hombre. ¿Qué sombra fantástica era aquella que nadie veía
y que solo oían? En las altas horas de la noche, en el trabajo, al nacer el día, al caer la tarde, en el campo, la ciudad, en las frígidas cordilleras, como en los valles tropicales, siempre se veía al hombre pálido acompañado de aquella sombra, cuyo grito terrible la asemejaba a una aparición del otro mundo. Él no levantaba sus ojos negros y tristes que brillaban a veces con la fosforescencia de la luciérnaga. Su andar era reposado, su actitud meditabunda. El vulgo le tomaba a veces por un fantasma cuando cruzaba a pie por la montaña. Antes de divisarlo, los campesinos conocían su proximidad porque oían el graznido prolongado y fatídico del misterioso pájaro. Cuando llamaba a la portería de San Francisco de Potosí, el ave graznaba y el lego portero tomaba la cruz de su rosario para salir, después de santiguarse y mojarse la frente con agua bendita. El día que cumplieron los 12 años completos, la sombra fantástica acercóse más al hombre pálido y tanto que sintió helarse todo su cuerpo al extraño contacto de aquel fantasma, y en el oído díjole estas palabras: voy a gozar de Dios. Y levantóse gloriosa envuelta en una nube aquella sombra antes aterradora. Y desde aquel día volviéronle los colores al hombre pálido, la tranquilidad a su alma y la paz a su corazón. Nadie conocía la historia de aquel hombre sino el anciano guardián de San Francisco, que la comunicó con reserva a quien me la transmitió, dije el cronista. Él aquí como la tradición cuenta. El hombre pálido había venido de España acompañado de un amigo íntimo. Llegados a América, desembarcaron en el Golfo de México. Desde allí emprendieron una larga travesía para venir a Potosí, después de haber visitado la ciudad de Lima. Sufrieron en este largo viaje hambre, sed y corrieron muchos riesgos. El amigo llevaba algunas alhajas que al partir de España le había dado su buena madre. Entre estas traía un anillo de gran precio que no quiso nunca vender. Antes de llegar a Potosí, la necesidad fue extrema. Tenían hambre, y para satisfacerla honradamente habría sido preciso vender aquella joya preciosa. Pero al santo recuerdo de la madre, el compañero no se atrevía a venderla. Consideraba aquella joya como un sagrado talismán, como si fuese su misma madre, a quien tenía ese amor que inspiran los que son buenos. Rehusó, pues, se negó a venderla y se resignó a sufrir. Acosado entonces, el hombre pálido asesinó a su amigo y le robó la joya. Satisfizo el hambre, pero desde aquel día se le puso el amigo a su lado en forma de sombra fantástica. 12 años escuchó el fatídico graznido del ave fatal, pero él se había arrepentido y con sus ahorros mandaba decir misas por el alma de su amigo. Entonces exclamaron en coro los oyentes: ¿el ave era un alma en pena? Y el narrador les dijo: lo habéis adivinado. Este cuento nos da miedo, dijeron las alegres mujerzuelas. Yo sueño con los duendes, agregó una. Pues más temo a las almas en pena, dijo otra. Y después de un momento de silencio y de beber en sus copas de plata sobre bandejas de oro licores apetecidos, volvieron todos a sus asientos, pues llegaba el turno de contar otra leyenda a uno de los personajes de aquella sociedad ligera, supersticiosa, frívola y silenciosa. Alma en pena. Yo diría que es una de esas tradiciones que a uno se le pone a pensar por el carácter del pueblo. Esa fue una de esas historias que, como ustedes acaban de darse cuenta, fue relatada por un anciano narrador, si el término cabe, y que también había sido parte de la visita a los alrededores de la laguna, de las lagunas que había en Potosí. Para próximos programas, señoras y señores, vamos a seguir con estos relatos que tienen indirecta o directamente relación con las lagunas de San Ildefonso, de Caricari, etc. Hay dos historias interesantes. Una que se titula La Palanganita de Oro y otra que tiene relación con ese día fatídico del año de 1626, cuando los muros de las lagunas se quebraron, reventaron las lagunas, como alguien dijo, y Potosí por poco no desaparece. Gran parte de su población fue diezmada. Fue un día fatídico. Pero eso irá en los próximos programas, porque las lagunas dieron mucho que hablar y aún siguen dando mucho que hablar en este siglo XXI en el que estamos atravesando.
Señoras y señores, amigas y amigos de Facetas, espero primero que el tema referido a la expulsión de los jesuitas de la América colonial sea el comienzo de una investigación que también ustedes pueden hacerla por su parte, sería interesante compartir. Y por mi parte es también un compromiso porque a lo que quiero llegar es a conocer cómo llegó esa orden desde España para que los jesuitas que estaban en Potosí también tuvieran que salir por órdenes reales de Potosí. Va a ser muy interesante y espero que así sea. Y el otro tema, el de las lagunas, que es un tema de nunca acabar porque es maravilloso, es fantástica la historia que rodea a las lagunas de Potosí, primero por su construcción y porque algunas de ellas todavía siguen en pie. Y no olviden que parte de lo que significa el título otorgado por la UNESCO a Potosí en 1987 tiene mucho que ver con el tema de las lagunas. También tiene mucho que ver con el Cerro Rico de Potosí, pero esa es otra historia, porque también vamos a hablar del Cerro Rico de Potosí, así como lo describe el gran Modesto Mister Tinajero. Muchas gracias por su deferencia, señoras y señores, y a quienes aún no se suscribieron, les invitamos a suscribirse para que de manera periódica puedan recibir, como este programa, otros que son de primerísima importancia. Tendremos, por supuesto, las acostumbradas entrevistas Zoom, si las vamos a reiniciar. También entrevistas en vivo y directo en el lugar de los hechos, porque esas son las facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Las facetas de la vida, porque estamos donde otros no están. Muchas gracias. Volveremos en cualquier momento. Permiso y disfruten del programa.